Jesús pagó mi deuda y libre puedo estar. Salvóme en el Calvario, muriendo en mi lugar. Murió por mí. Qué amor tan grande debe ser aquel que precio tal pagó por mí. Jesús pagó mi deuda, ¿qué más yo puedo hacer que andar en sus caminos y solo suyo ser? Murió por mí. Qué amor tan grande debe ser aquel que precio tal pagó por mí, por mí. Jesús pagó mi deuda, ¿qué puedo yo temer si el mal está vencido, si es nulo su poder? Murió por mí. Qué amor tan grande debe ser aquel que precio tal pagó por mí, por mí. Jesús pagó mi deuda, victoria canto yo. Las sombras han pasado y a luz mi vida está. Murió por mí. Qué amor tan grande debe ser aquel que precio tal pagó por mí, por mí. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también Él todas estas cosas?
¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy buenas noches, estimados hermanos. Damos gracias a nuestro buen Dios que nos permite en esta noche poder tener este espacio para estar en comunión, para poder escuchar su voz a través de su palabra, a través de la exposición del mensaje, pero también donde nosotros podemos exaltar y glorificar el nombre de nuestro Dios a través de los cantos, a través de las oraciones. Y el tema que vamos a ver en esta noche es la expiación limitada o determinada. Recuerden que estamos hablando acerca de las doctrinas que caracterizan a la iglesia reformada, a la iglesia presbiteriana. Ese es el tema que estamos manejando y que vamos a estar manejando durante todos estos días. Doctrinas distintivas del presbiterianismo. Ya hemos hablado acerca de la corrupción total, hemos hablado de la depravación total del hombre y otros temas más. Hoy vamos a hablar acerca de la expiación limitada o de la expiación determinada. Y ya hemos escuchado y hemos leído el pasaje de Romanos capítulo 8, versículo 28 al 39. Así que voy a invitarles a que podamos ir a Dios en oración. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, en esta hora, Señor, llegamos delante del trono de tu gracia. Queremos pedirte, Señor, que seas tú el que nos hables a cada uno de nosotros. Prepara, Padre eterno, todo nuestro ser, todo cuanto somos, para estar atentos a tu enseñanza. Poder, Señor Dios, ser nutridos a través de ella. Te rogamos, pues, que quites todo aquello que pueda estorbar, que pueda distraer nuestra atención, Señor. Háblanos tú en esta hora. Úsame como instrumento tuyo. En Cristo Jesús. Te lo pedimos. Amén. Bueno, estamos hablando acerca de la expiación limitada. Y hay dos posturas diferentes en cuanto a la expiación limitada. La expiación limitada o determinada es una postura reformada o una doctrina reformada en cuanto al alcance de la salvación efectuada por Cristo. La primera postura que se diferencia de la postura reformada es el universalismo. Si recuerdan, hace ya algunos temas atrás hemos hablado acerca del universalismo. Cuando estuvimos hablando de escatología, con respecto al juicio y al castigo eterno, en esos dos temas que hablamos, hicimos mención del universalismo. Los universalistas sostienen que la muerte de Cristo salva a todos los hombres. Así que
Si la muerte de Cristo sirve para salvar a todos o abarca o es suficiente para salvar a todo el mundo, entonces no tenemos por qué preocuparnos, porque todos al final seremos salvos. La segunda postura, que es totalmente contraria a la expiación limitada, es la postura de los arminianos. Los arminianos o el arminianismo declara que el sacrificio salvador de Cristo realmente no salva a nadie, sino que es el ser humano quien decide si se salva o no. Es decir, que el hombre tiene la facultad para salvarse o perderse. Pero la doctrina reformada sostiene que el sacrificio de Cristo salva solamente a los escogidos por Él en la eternidad. Claro, tenemos que decir esto, que el sacrificio de Cristo sí es suficiente o sí sería suficiente para toda la humanidad. Esa es una realidad. Sí es suficiente. Pero este sacrificio expiatorio de Cristo o este sacrificio salvífico se hace eficaz en los que Él ya ha llamado. Como lo veíamos en los otros temas cuando hablamos acerca de la predestinación o de la elección. Se hace eficaz el sacrificio de Cristo para los escogidos, para los predestinados. Para ellos se hace eficaz. Sí da para salvar a todos, pero es eficaz para los salvos, para los elegidos. Y precisamente ese sacrificio eficaz a los elegidos es a lo que nuestra doctrina reformada llama la expiación limitada o determinada. Vamos a definir esta doctrina de la expiación limitada. Y para eso vamos a ir a uno de nuestros documentos confesionales. Vayamos a la confesión de fe. Confesión de fe, en su capítulo 3, en el inciso 1, dice lo siguiente. Los que son elegidos son redimidos por Cristo y son guardados por su poder para salvación por medio de la fe. No hay otros redimidos por Cristo, adoptados, santificados, salvados, sino los que son ya elegidos. Así define la confesión de fe en su capítulo 3, inciso 3, que repito, es uno de nuestros libros confesionales. Los elegidos son redimidos por Cristo. Y no hay ningún otro redimido, no hay ningún otro salvo, no hay ningún otro adoptado y santificado, sino los elegidos, nadie más. Algunos nos critican y dicen que somos o que hacemos separación o distinción o esa palabrita que hoy está de moda, discriminación. Nosotros no hacemos discriminación. Así Dios lo ha determinado y así se encuentra en la Biblia. No es algo que nosotros hayamos inventado, no es algo que nosotros simplemente hayamos sacado de la manga, sino que está en la Escritura. La Biblia habla de esa expiación limitada. Y para eso, vayamos al Evangelio de Juan, en su capítulo 1, versículo 11 y 12. Allá en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 11 y 12, nos dice que la humanidad es de Jesucristo. Toda la humanidad es de Jesucristo. Pero esa humanidad no ha recibido a Jesucristo. O Jesucristo no ha sido bien recibido por la humanidad. Por lo tanto, Cristo murió
por los que lo recibieron, por todos los elegidos de Dios. En otras palabras, murió por su iglesia, no por todos los hombres. Murió por su iglesia, murió por ti, murió por mí. A diferencia de lo que los universalistas enseñan, que todos al final seremos salvos. A diferencia también de lo que los arminianos enseñan, que el hombre tiene la capacidad para salvarse o para perderse. La Biblia dice que solamente eso depende de Dios, depende de Jesucristo, de los que Él escogió, de los que Él ha llamado. Y aquí el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 nos lo dice, que Él nos predestinó, nos llamó, nos justificó, nos glorificó. Así dice la palabra de nuestro Dios en Romanos capítulo 8. Así que, como dijimos hace un momento, no es algo que hayamos inventado, es algo que la misma palabra, la misma escritura está diciéndonos y está dando esta evidencia. Pero también vamos a ver testimonios bíblicos acerca de esta doctrina o a favor de esta doctrina. Vayamos a Juan capítulo 8, versículo 41 al 44, el versículo 47, en Juan 10, 11, versículo 11, y del versículo 14 y 15, 26 y 27 del mismo Juan 10. Por razón de tiempo, no vamos a leer los pasajes. Usted puede leerlos ahí en casa. Repito, Juan 8, 41 al 44, versículo 47, Juan capítulo 10, versículo 11, 14, 15, 26 y 27 de Juan 10. Aquí en estos pasajes de Juan, Jesucristo hace una declaración o hace declaraciones así contundentes, claras, directas hacia los escogidos. Pero también los reconoce. Jesucristo reconoce a sus escogidos. Y al mismo tiempo, Él desconoce a muchas personas por una simple razón. No son de su rebaño. Así lo dice estos dos pasajes del Evangelio de Juan. Juan capítulo 8 y Juan capítulo 10. Aquí Jesús habla de manera directa, clara, contundente acerca de los escogidos, de los elegidos, a los cuales Él reconoce. Pero también desconoce a muchas otras personas porque no son parte de su rebaño. Vayamos a otro pasaje. Vayamos a Levíticos capítulo 4, versículo 1 al 2 y versículo 13. Aquí en Levíticos 4 habla de los sacrificios que se efectuaban en el templo. Y estos sacrificios que se llevaban a efecto en el templo o que se celebraban dentro del templo en el marco de la adoración, en el marco de lo cultico, podemos destacar, o Dios a través de su palabra nos hace ver que estos sacrificios en el templo se hacían solamente o únicamente o en exclusividad a favor del pueblo de Israel. No se hacía por todos los pueblos, sino era exclusivamente a favor del pueblo escogido, a favor del pueblo de Israel. Así que si Dios escogió un pueblo para sí,
Y a ese pueblo que Él escogió, Él le dio el poder acercarse a Él, el poder llevar a cabo sacrificios, ritos a favor de ellos exclusivamente. Significa entonces que hay una expiación limitada. El perdón es limitado. Creen que la palabra expiación significa perdonar. Limitada o determinada para unos cuantos. Así que Juan capítulo 8 y capítulo 10 hablan de manera clara, contundente, acerca de los escogidos. Hay personas escogidas. A otros Dios los desconoce, a los escogidos los conoce. A los que desconoce son porque no son parte de su rebaño. En Levíticos 4 nos habla de que los sacrificios se hacían únicamente a favor del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Por lo tanto, no de todos los pueblos, por los que Dios ya había escogido. Ahí mismo en Juan, solo que en el capítulo 17, en los versículos 6, 9 y 20, aquí en estos pasajes, Jesucristo en su oración pontificial o universal, oró solamente ¿por quiénes? Por su pueblo. No oró por todo el mundo, sino oró por su pueblo. Dice Jesús, y te pido no solamente por estos, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. No oró por todo el mundo, oró por sus discípulos y por los que iban a creer por la palabra de sus discípulos. ¿Quiénes son esos? Eres tú y soy yo. En esa oración pontificial, sacerdotal u universal que Jesucristo hace en el huerto de Getsemaní, Él está orando única y exclusivamente por su pueblo. No por todo el mundo, por los salvos, por los redimidos. En Hechos, capítulo 20, versículo 28, y Efesios 2, 11 al 16, dice la Escritura que Jesucristo amó y se entregó por su iglesia. Jesucristo, hermanos, amó y se entregó por su iglesia. A diferencia de los que algunos piensan de que como Jesús no logró su cometido de llegar a ser realmente el rey en Israel, posicionarse como aquel líder político, como no lo logró, lo único que le quedó fue aventarse a la muerte para ver si lograba algo. De perderlo todo a ganar algo, para ganar algo, se aventó Jesucristo a la muerte. Es lo que algunos piensan. Pero la Biblia dice que no es así, sino que Jesucristo fue a la muerte porque amó a su iglesia, a su pueblo, amó a los escogidos. Por ese amor tan grande, Jesús entregó su vida por su iglesia. ¿Quiénes conforman la iglesia del Señor? Todos los redimidos, todos los salvos, son los que forman parte de la iglesia de Jesucristo. Así que, una vez más, podemos ver que la Escritura misma nos habla de esa expiación limitada o determinada. Vayamos al Salmo número 34, en su versículo 7, y aquí mismo donde leímos en Romanos 8:28. Los dos pasajes, tanto el Salmo 34, versículo 7, como Romanos 8:28, habla de que los cuidados especiales de Dios son únicamente para sus escogidos. Sabemos de memoria Romanos 8:28. Y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué les pasa? Todas las cosas les ayudan a bien.
Y dice el pasaje, a los que aman a Dios. Es decir, no a todos o no es para todos esta promesa de que todo te va a servir de bendición o que todo va a traer un bien a tu vida, sino dice que es única y exclusivamente para los que aman a Dios. Y no solamente habla del amar a Dios, sino agrega y dice a los que conforme, y esto es la parte importante, a los que conforme a su propósito, ¿qué cosa? Son llamados. Es decir, no solamente basta con decir, si yo amo a Dios, sino tienes que haber sido llamado en el propósito de Dios. Ser predestinado, haber sido electo desde antes de la fundación del mundo para ser parte de su pueblo. Así que la expiación limitada es para los escogidos, es para los salvos, es para los que han sido predestinados desde antes de la fundación del mundo. La expiación, el perdón de los pecados, a través de la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario, es para los predestinados. Eso, hermanos, es la expiación limitada o determinada. Hay otros versículos que encontramos en la Escritura que hablan acerca de una salvación limitada, como lo es Mateo capítulo 1, versículo 21, que habla que es para su pueblo, Mateo 20, 28, Mateo 22, 14, que hace una comparación entre muchos y pocos. Muchos son llamados, pero pocos escogidos, dice Mateo. Y en Hebreos 8:28 también habla el mismo sentido. Ninguno de los textos dice que es para todos los seres humanos, ninguno de los textos, sino toda la Biblia, cada uno de los textos que encontramos en la Escritura hablan de un perdón de pecados, sí, pero de un perdón de pecados limitado, determinado para los que ya han sido escogidos. Así lo dice la palabra de Dios, así lo dice la Biblia. No habla de un perdón universalista, sino habla de una expiación, de un perdón limitado, determinado. Y no lo determina el pastor de tal o X iglesia o tal o X denominación. Lo determina Dios, como lo hemos visto aquí en estos pasajes. ¿Quién determina la salvación? Es Cristo, es Dios desde la eternidad. Por eso también dice el apóstol Pablo que no es del que quiere ni del que corre, sino es de aquel de quien Dios tiene misericordia. Hace unos días veía yo una publicación aquí mismo en esta red social de Facebook, donde ponían la imagen de una persona que llegaba acuchillada y llegaba al cielo supuestamente, y en la puerta se encontraba con San Pedro y le decía a San Pedro, bienvenido al cielo por cuanto sufriste, por cuanto moriste de una forma muy, muy grotesca y te portaste bien, bienvenido al cielo. E iba entrando esta persona cuando detrás de ella aparece un hombre todo tatuado, pelón, que había sido muerto, balaceado por los policías y era el que había matado al primero. Y le dice San Pedro, bueno, bienvenido al cielo, porque al final te arrepentiste y un montón de cosas. Y decía la imagen, ¿qué Dios es justo para hacer esto? Desde la justicia humana, desde nuestro pensamiento humano, tal vez sea injusto. Lo justo es de que el que padece, del que sufre, tenga algo diferente. Que el que fue malo tenga algo diferente. Eso sería lo justo desde nuestra perspectiva. Pero desde la perspectiva de Dios, la justicia es totalmente diferente. Lo justo no es de cómo somos o de cómo nos portamos, y lo vimos en el tema pasado. Lo justo es lo que Dios determina para la humanidad. O le sigues, le obedeces, te entregas a Él, o simplemente vives tu vida como tú quieras
pero tienes que aceptar que hay una consecuencia. A Dios no, digámoslo así, en términos netamente humanos, a Dios no le interesa tu pasado. Lo único que le importa es que tú seas parte de los redimidos, de los elegidos, que escuches su voz y vengas a Él. Y si eres elegido, escucharás su voz y vendrás. Así lo dice Juan. Dice el Señor en Juan, mis ovejas oyen mi voz y ¿qué hacen? Y me siguen, dice el Señor. Así que, si tú eres oveja, vas a venir cuando escuches la voz del pastor. Por eso dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y déjame decirte que la oveja siempre será oveja, aunque ande descarriada. Es imposible que una cabra se convierta en oveja, porque son dos especies totalmente distintas. Así que, si tú eres oveja, vas a venir. Si tú no vienes, es porque tú no eres oveja. Ni tú ni yo lo conocemos, solo lo sabe el Señor. Pero sí dice la Biblia que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que si somos o no somos salvos. Si el Espíritu Santo está obrando en tu vida, si el Espíritu Santo te está dando la certeza de que eres salvo y estás andando en santidad, estás viviendo conforme a la voluntad del Señor, es porque realmente lo eres. Porque tú entraste en esa expiación limitada, no por lo que hiciste, no por cómo te portes, sino porque Jesucristo te adoptó como su hijo. En tercer lugar, vamos a aclarar algunas objeciones en contra de la doctrina de la expiación limitada. O vamos a responder a aquellos que se oponen a la doctrina de la expiación limitada o determinada. En la Biblia, hermanos, vamos a encontrar que hay versículos que parecen que hablan de una salvación universal. Repito, parece, pero no hablan de una salvación universal. Pareciera. Veamos el primero. Juan, capítulo 1, versículo 29. Aquí, en esta porción bíblica de Juan 1:29, se usa una palabra para hablar del mundo. O se habla del mundo, más bien, en Juan 1:29. Y la palabra que se utiliza para referirse al mundo es la palabra griega cosmos. Y se refiere a la amplitud geográfica desde donde vendrán los escogidos a la cruz del Calvario para ser salvos. A eso se refiere Juan 1:29. Cuando habla del mundo, se refiere al cosmos, al mundo, al planeta, pues, que es de la ubicación o la amplitud geográfica desde donde vendrán todos los escogidos. Juan 1:29. Por eso dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y no habla de la humanidad, sino habla de esa amplitud geográfica que de todo el mundo vendrán los escogidos cuando escuchen la voz del pastor. A eso se refiere. Cuando dice que quitará el pecado del mundo, no es de toda la raza humana, sino aquí se está hablando del mundo como planeta, como algo geográfico. Por eso utiliza la palabra cosmos. Vayamos a otro pasaje. Es en Marcos, capítulo 16, versículo 15. Marcos 16, 15. Aquí habla de la tarea de predicar. Y dice aquí Marcos 16, 15 que la tarea es predicar a todo el mundo. Por eso dice, id por todo el mundo
y predicad el evangelio a toda criatura. Una vez más, vemos que la misión es ir al cosmos, al mundo, como una ubicación geográfica. La tarea es predicar en todo el mundo, pero sin que esto implique que todo el mundo va a ser salvo, sino solo el que creyere y fuere bautizado. Y así lo sigue diciendo el pasaje. Versículo 16. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora, también expliquemos esta parte, que no por el hecho de que te bautices, te creas y te bautices, ya eres salvo. Porque algunos siguen teniendo o siguen manteniendo el pensamiento no reformado, de que si ya te estás muriendo, estás en el lecho ya de la agonía, casi dando tu última bocadada, si en ese momento te bautizas, estás salvo. Y no funciona así. Ciertamente, aquí en Marcos 16 dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. No tiene poder salvífico en sí mismo, no tiene poder salvífico el bautismo, sino tú te bautizas porque ya eres salvo. No es al revés, no es de que me bautizo para ser salvo, sino porque soy salvo, me bautizo. Así que si tú, estimado hermano, tienes la idea de que si te bautizas antes de que mueras, ya te vas al cielo porque ya estás salvo, ese es un pensamiento que no es reformado y que es antibíblico. Es antibíblico. Porque la Biblia no habla de eso. Si bien es cierto, aquí en Marcos 16, 15 y 16 habla de esto, no se refiere al bautismo ya al momento de morir, como algunos otros piensan. Otro pensamiento que no es reformado es de que si tú no bautizas a tu hijo, te lo va a jugar el duende o te lo va a robar, y que si lo bautizas está protegido. No tiene poder protector el bautismo. Sí, hermanos, no lo tiene. El bautismo es el símbolo externo de lo que el Espíritu Santo hace dentro de nosotros. Eso es el bautismo. Vayamos a otro pasaje que usan para refutar la expiación limitada. Vayamos a Mateo. Mateo, capítulo 28, versículo 19. Mateo 28, 19 dice así: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una vez más, vemos que la misión es ir al mundo a hacer los discípulos. Sin embargo, no todo el mundo será discípulo de Cristo. Solo los elegidos. Todos los elegidos serán salvos. Por eso el versículo 20 dice: enséñales que guarden todas las cosas que yo he mandado. Quien guarda todo lo que Dios ha mandado es porque es elegido, porque ya es salvo. Repito, no es al revés. No es de que lo voy a guardar para salvarme, no. Sino porque ya eres, guardas, cumples, obedeces. Sirves porque ya eres salvo, no para ser salvo. Y es ahí ahí estriba el problema de malinterpretar los pasajes, creyendo que si hago esto, obtengo salvación. No, lo hago porque ya soy salvo. Un pasaje que igual se ha malentendido, se ha malinterpretado y que pareciera ser universalista es el pasaje famoso y muy conocido por todos de Juan capítulo 3, versículo 16. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ha sido malentendido y pareciera que sí es universalista, pero no. Lo que dice el pasaje es que el amor de Dios es suficiente, es tan amplio que da para todo el mundo.
pero pasa de lo general a lo particular. Que todo aquel que en él cree no se pierde. El amor es grande, es amplio, abarca, da para todo el mundo, pero se aplica en aquel que cree en él. Pasa de lo universal a lo particular. No es universalista. Vayamos, por último, vayamos a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. 2 de Pedro 3:9. Dice: el Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Los universalistas dirán: ahí está, más claro, ni el agua, es universal. No. Generalmente se enfatiza la frase que todos procedan al arrepentimiento. Pero ese todos, Pedro lo especifica cuando dice, o cuando se refiere a nosotros. Vuelvo a leer el pasaje. El Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. ¿Para quién? Para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Quiénes van a proceder al arrepentimiento? Nosotros, los elegidos, los escogidos. La paciencia es para con sus escogidos. No es para todo el mundo. Es para los escogidos. Es para los salvos. Así que si enfatizamos la parte de que todos procedan al arrepentimiento, también tenemos que enfatizar lo que el apóstol Pedro está especificando, nosotros, los creyentes. Pedro le está escribiendo a creyentes, no le está escribiendo a incrédulos. La paciencia es para con los escogidos. Ni yo, ni tú, ni ustedes sabemos y conocemos quiénes son escogidos. Solo sabe Dios. Por eso nos manda a predicar a todo el mundo, porque entre todo el mundo están sus escogidos, quienes van a escuchar su voz y van a venir al arrepentimiento. Y por eso predicamos, porque la paciencia de Dios para con sus escogidos aún no termina. Por eso Dios nos invita, o Dios nos manda más bien, a salir y predicar el evangelio. Por eso estamos usando estos medios. Sí, para edificar a la iglesia, pero también para alcanzar a aquel que es escogido, pero que aún no está dentro del redil, que es oveja, pero está allá afuera. Por eso Dios nos manda a predicar por todos los medios posibles. No hay necesidad, dicen algunos, es otra objeción. No hay necesidad, dicen algunos, de predicar la oferta de la salvación. Al contrario, hermanos, la oferta de la salvación se ofrece universalmente. Por eso los predicadores predicamos a todos. Porque no sabemos quiénes son ya los elegidos. No lo sabemos. Solo lo sabemos hasta el momento en que, hablemos en términos humanos para que podamos entenderlo, hasta el momento que el hombre toma su decisión y recibe a Cristo. Digo, en términos humanos porque recordemos que el que nos recibe es Cristo a nosotros. Pero es una evidencia de que nosotros digamos: Señor, aquí estoy, tómame. Entra a mi vida. La única forma de saber quiénes son los escogidos. Y entonces
una vez regenerado, el hombre, la mujer, el joven, los podemos conocer por sus frutos. Todo redimido, todo aquel que ha sido perdonado, todo aquel al que le han expiado los pecados, o quitados, perdonados sus pecados, va a rendir frutos. Quien no ha sido perdonado no puede dar frutos. Por eso también dice la palabra de Dios, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué fruto estás dando? Y si hablamos en este tiempo en que estamos usando las redes sociales, podríamos parafrasear el pasaje diciendo, por su face lo conoceréis. ¿Qué publicas? ¿Qué tienes en tu face? ¿Qué fruto estás dando? Otros más que se oponen a la doctrina de la expiación limitada dicen que la muerte de Cristo no sirve para poder salvar al mundo, o que no es capaz de salvar al mundo la muerte sacrificial de Jesucristo. Ciertamente, la sangre de Cristo derramada en la cruz es poderosa, es suficiente para salvar a todo el mundo. Sí lo es. Algunos dicen que nosotros tenemos esta doctrina de la expiación limitada porque la sangre de Cristo no es capaz de salvar al mundo. Déjame decirte, hermano, amigo, tú que nos escuchas, que la sangre de Cristo sí es capaz, es poderosa y es suficiente para salvar a todo el mundo, como lo dijimos hace un momento. Sin embargo, ese sacrificio es eficiente solamente para los elegidos. Es así como debe de entenderse el sacrificio de Cristo. Voy a leer 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. 1 de Timoteo 4, 10 dice, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. ¿Entendieron? Es eficaz para los elegidos. Por eso dice el apóstol Pablo, esperamos en el Dios viviente, que es Salvador de todos los hombres, específicamente dice, de los que creen. Todos los hombres que creen, todas las mujeres que creen, son salvas. Y tienen una transformación, tienen una regeneración. Y son transformados y viven bajo la guía y dirección del Espíritu Santo. Cuán grande bendición, estimados hermanos, que tú y yo seamos parte del plan eterno de Dios para salvación. Habiendo afirmado las bases bíblicas de esta doctrina de la expiación limitada y habiendo aclarado aquellos pasajes que parecieran favorecer al universalismo, es muy importante responder con una actitud de agradecimiento a nuestro Dios por considerarnos dentro de los pocos que reciben la eficiencia o la eficacia del sacrificio de Cristo. Por lo tanto, debemos de predicar con más entusiasmo la palabra, porque nosotros no sabemos quiénes son los que serán llamados según el plan eterno de Dios. No lo sabemos, pero sí tenemos que predicar para que esos elegidos que Dios tiene
en tu familia, en tu colonia, en tu calle, en tu vecindario, escuchen el Evangelio, escuchen la voz del pastor y vengan y crean y entren al redil. Así que, estimados hermanos, debemos nosotros de predicar a ese Jesucristo que nos ha lavado y que nos ha perdonado de todos y cada uno de nuestros pecados. ¿Eres salvo? Tienes que ser parte de ese accionar, de ese mover de Dios en este mundo. Que el Señor nos bendiga. Amén. Tú dejaste tu trono y corona por mí, al venir ven a nacer. Mas a ti no fue dado el entrar al mesón, y en pesebre te hicieron yacer. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Alabanzas celestes los ángeles dan, en que rinden al verbo loor. Mas humilde viniste a la tierra, Señor, a dar vida al más vil pecador. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Tú viniste, Señor, con tu gran bendición para dar libertad y salud. Mas con odio y desprecio te hicieron sufrir, aunque dieron tu amor y virtud. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Alabanzas sublimes los cielos darán cuando vengas glorioso de allí. Y tu voz entre nubes dirá, ven a mí, que hay lugar junto a mí para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Bueno, hermanos, vamos a tener el tiempo de oración, vamos a tener la oración de intercesión, la oración para orar por cada uno de los que están pasando momentos difíciles, ya sea por enfermedad, ya sea por desempleo o por alguna situación o algún problema que estén atravesando personal o familiar. Vamos a orar en este momento. Tenemos una lista con algunos nombres, pero si usted tiene algún motivo y quiere hacerlo llegar o quiere compartirlo con nosotros, bueno, le invitamos que pueda ponerlo en los comentarios. Puede usted escribirlo allí o puede mandarlo a través de un mensaje de texto, a través de un WhatsApp, a mi número telefónico que va a aparecer en un momento más aquí en la pantalla, para que pueda usted mandarlo, ya sea ahorita, puede ser mañana, en el transcurso de la semana, poder enviarlo y anexarle a la lista de oración que estamos llevando todos los días. Así que, si usted gusta, puede poner su motivo en los comentarios. Vamos a revisarlos ahorita
para ver si hay algún motivo de oración, anexarlo a nuestra lista o mándelo usted por un WhatsApp. Así que vamos a orar. Antes de orar, vamos a revisar los comentarios. Veamos si hay algún motivo de oración. Y aprovechamos a enviar saludos a cada uno de los hermanos que están conectados en esta noche. Bueno, veamos si hay algún motivo. Mandan saludos. Aquí tenemos el primer motivo. Nos piden que oremos por la hermana Sara Pérez León. Sara Pérez León. Claro que sí, vamos a estar orando por ella. Nuestra hermana Leti Cañas da gracias a Dios por la restauración de la salud de ella, de su familia, quisiera yo entender. Por su familia. Dice, es un gozo y a Él sea la gloria. Amén, hermana Leti. Esto es, pues, lo que Dios hace, es la oración o la respuesta a la oración de nuestro Dios. Recuerden que el que es poderoso es el Dios al que oramos. A veces decimos, la oración es poderosa, pero es más poderoso el Dios al que nosotros le oramos. Así que vamos a dar gracias por nuestra hermana y su familia. Muy bien. Veamos. ¿Algún otro motivo? Bueno, son todos los motivos, son 2 motivos. Si alguien, hermanos, tiene algún motivo y quiere compartirlo, antes de que termine la transmisión, puede ponerlo y vamos a volver a revisar la lista, los comentarios, si hay algún otro motivo para poderlo agregar a nuestra lista. Bueno, pues vamos a orar, vamos a ir a Dios en oración. Oramos. Padre que estás en los cielos, en esta hora, Señor, llegamos delante del trono de tu gracia y te damos gloria y honra, Señor. Porque tú derramas tu misericordia, tu gracia sobre cada uno de nosotros, aún sin merecerla, Señor. Por eso estamos agradecidos. Porque siendo inmerecedores, tu misericordia, tu bondad, tu amor, tu gracia es derramada en nuestras vidas. Y tú, Señor, siempre estás al pendiente de nosotros. Por eso estamos agradecidos por ti. Porque nos has permitido en este día y a lo largo de todos estos años gozar, Señor, de tu bendición. Y nos unimos a la gratitud de nuestra hermana Leti Cañas, porque tú has obrado, Señor, en ella, en su esposo, en Arturo, en sus hijos. Y le has dado, Señor, sanidad y restauración. Y te agradece, Padre, porque solamente tú puedes hacer esta obra, Señor, de sacarlos con victoria de esta prueba de enfermedad que han sufrido a causa del coronavirus. Te damos gracias, pues, Señor, porque has hecho tú tu obra. Pero también, Padre, seguimos clamando y ponemos en tus manos a nuestra hermana Sara Pérez León. Tú sabes, Señor, que ya es una mujer de edad avanzada, pero te suplicamos, Señor, que hagas tu obra en su vida, que restaures, Señor, su cuerpo, traiga sanidad a ella. Clamamos también por Isaac Hernández. Te suplicamos, Señor, que hagas tu obra de sanidad y restauración en su vida. Te estoy rogando también, Padre eterno, por mi hermano en la carne, por Cruz. Obra en él, Señor, conforme a tu voluntad. Dale sanidad a su cuerpo, pero también, Señor, trae sanidad a su espíritu. Que él pueda conocerte, pueda entregar su vida a ti, Señor. Te ruego por Leonor Millar. Sigue haciendo tu obra en su vida, Señor, conforme a tu voluntad. Restaura su salud allá donde ella se encuentra. Quiero también poner en tus manos, Padre, a el pequeño Eliezer David Morales.
Obra en su vida, Padre eterno. Haz tu obra de restauración total en su cuerpo. Gracias, porque tú permitiste la operación y tú lo has sacado. Y en este tiempo que está en el proceso de la recuperación, Señor, te suplico que este pequeño, que este joven pueda ser restaurado, Señor, con tu mano poderosa. Señor, de igual manera clamamos por tu siervo, el pastor Agustín Lora Gurubel, quien ha estado delicado de salud. Te suplicamos, Señor, que obres tú en él y traiga sanidad, traiga restauración, Señor, a su cuerpo. Obra tú, Señor, en él. Derrama de tu bálsamo sanador sobre su cuerpo. De igual manera, te pedimos por el pastor Daniel Edilio García Guillén y te damos gracias, porque, Señor, ya le han quitado la intubación, él es extubado, porque tú, Padre eterno, has puesto tu mano poderosa en sus pulmones, ya han desinflamado, y ya no es necesario que esté conectado a ese ventilador y tenga que estar intubado, Señor. Gracias, porque estás obrando la sanidad y la restauración en tu siervo. Te rogamos por Lea Pérez. Pon, Señor, tu mano poderosa sobre su cuerpo también. Obra sanidad, obra restauración sobre de ella. Suplicamos por Saúl Domínguez. Sé tú, Señor, en él. Derrama tu bálsamo sanador y trae, Señor, sanidad a su cuerpo. También, Señor, te rogamos por nuestra hermana Laura Sánchez. Siga haciendo tu obra de sanidad en ella, Padre. Restaura su salud total y completamente. Te rogamos por Eunice Hernández también, Señor, que hagas tu obra en ella. Conforme a tu voluntad, Señor, restaura su cuerpo, restaura todo su ser, Señor. Quita toda dolencia que pueda haber en ella. Te rogamos por Rosa Custodio. Tú, Padre eterno, sabes también qué está sucediendo en la vida de tu hija, Señor. Te rogamos, pues, que tomes su cuerpo, toques, Padre, cada parte, cada órgano que está siendo afectado por la enfermedad y traigas tú sanidad a su cuerpo. Te rogamos por Camila Luna, Señor. Tú sabes qué está pasando en su cuerpo, qué sucede, qué mal tiene, qué dolencias, Señor, se están manifestando en ella. Pero te suplicamos que obres tú, Señor, en ella conforme a tu voluntad y traigas sanidad a su cuerpo. De igual manera, Señor, te rogamos por Daisy Zapata. Haz tu obra, Señor, de sanidad y restauración. Te rogamos, Padre, que seas con cada uno de nosotros. Y en esta noche no es un sueño tranquilo y reparador de nuestras fuerzas. Si es tu voluntad que podamos despertar el día de mañana, lo hagamos, Señor, para glorificar tu nombre. Si bien es cierto, aún los templos están cerrados, pero en nuestros hogares podemos alabar y glorificar tu nombre. Y el día de mañana, Señor, podamos hacerlo en familia y podamos exaltar y glorificar tu santísimo nombre. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muchas gracias, amados hermanos, por acompañarnos en esta noche, en esta transmisión. Recuerden, el día de mañana vamos a estar transmitiendo a las 11 el culto de aposento alto. Les invitamos a 11 de la mañana, vamos a estar transmitiendo el culto de aposento alto. O sea, si el Señor lo permite y nos da la vida, el día de mañana lo estaremos haciendo. Recuerden, los demás días de la semana estamos transmitiendo. Ahí aparecen los horarios de transmisión. Y nos vemos, nos despedimos. No sin antes vamos a entonar un canto más para la gloria de nuestro Dios. Vamos a entonar el himno 165. Vamos a entonar este canto para la gloria de nuestro buen Dios.